¿Qué tal, chicos? Pues esta es la última clase de Física 1. Este, el, el jueves tenemos examen. Va a ser tarea examen. Van a tener, yo creo, como hasta las 6 de la tarde del jueves para entregarla. Y pues ya, terminamos. En esta clase, pues el objetivo es que, dadas las condiciones actuales en las que nos encontramos, ustedes aprendan y aprovechen las herramientas que se les ofrecen lo mejor posible. Yo espero que nuestro objetivo sea el mismo. El mío es que ustedes aprendan, espero que el de ustedes también sea aprender. En todo caso, pues vamos a darle, ¿no? Las instrucciones son, pues, observen la solución de todos los ejercicios que voy a resolver y en los que les dije que tenían error, corríjanlos en limpio en su libreta, tómenle foto con la aplicación que les he dicho para que todo esté en un solo archivo y sea más fácil de calificar, porfa. Pues bueno, vamos a la primer tarea. La primera tarea fue sobre caída libre y tiro vertical. Para esta tarea, ustedes previamente ya habían visto las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas tres ecuaciones, 1, 2 y 3 que enumeré aquí, son las ecuaciones de un movimiento en el cual hay aceleración, ¿no? O sea, cuando un objeto cambia de velocidad. La primera ecuación es la definición. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La segunda, pues, es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Y la última, bueno, estas tres ecuaciones que ustedes ya conocen. Quedamos que en el caso en el que un objeto cae, Galileo había descubierto que ese objeto va a caer siempre con la misma aceleración sin importar su masa, y esa aceleración es la de la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso vamos en estos ejercicios voy a estar redondeando la gravedad a 10. Lo correcto es 9.81, lo voy a redondear a 10 para que las cuentas sean rápido y todo salga más fácil. Al final de cuentas, lo que importa es que conceptualmente ustedes entiendan que cuando un objeto cae, aumenta su aceleración. Bueno, todas estas ecuaciones ya las habíamos visto. Quedamos que en el caso en el de caída libre, la aceleración, pues entonces es la gravedad, y la distancia que está acá sería la altura, porque es un objeto que cae desde arriba hacia abajo. Entonces estas ecuaciones, la 1, 2 y 3 que yo marqué del lado izquierdo, se convierten en estas 1, 2 y 3 que están aquí. O sea, simplemente cambias la aceleración por la g de gravedad y la d por la h de altura. Y para el caso del tiro vertical, que es cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, la aceleración de la gravedad, como va hacia abajo y el objeto va hacia arriba, entonces la gravedad es negativa. Y en el caso de tiro vertical siempre lleva un signo negativo la gravedad. Entonces aquí le puse el signo negativo. Son las mismas ecuaciones. No quiero que piensen que son 3, 6, 9 ecuaciones que se tienen que saber. En realidad solo son 3. Y dado el tipo de problema, pues lo que cambia es si la aceleración es la gravedad o el signo, ¿no? Bueno, entonces la siguiente. El primer problema dice: ¿desde qué altura debe caer el agua de una presa para golpear la rueda de una turbina con una velocidad de 40 metros sobre segundo? Entonces, lo que en el formato en el que ustedes resuelven los problemas, viene una sección donde dice datos, fórmula, despeje, sustitución y resultado. Ahorita para hacerlo más rápido,
voy a solamente redondear nuestros datos. El único dato que tenemos aquí es la velocidad final, ¿no? Porque es la velocidad con la que va a caer el objeto. Y lo que nos preguntan es la altura, ¿no? Nuestra incógnita es la altura. ¿Sí? ¿Qué otro dato sabemos? Bueno, como el agua cae desde el reposo, la velocidad inicial, o V0, a veces le pongo V0 o a veces V, es mi velocidad inicial, es 0. Si se acuerdan, ¿no? Si se deja caer algo desde el reposo, su velocidad inicial es 0. Y sabemos que como es caída libre, la gravedad la vamos a redondear a 10 metros sobre segundo. Esos son nuestros datos. Va. Entonces, nos regresamos a las ecuaciones que tengo aquí y me doy cuenta que la ecuación que me permite saber la altura a partir de la velocidad es la ecuación número 3, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es pintar esa ecuación. Entonces mi ecuación es esta: 2 veces gravedad por altura. Aquí ustedes tendrían que poner ecuación y ya escribirla, solamente que quiero hacerlo rápido porque son muchos problemas, me va a tardar mucho. 2g por h igual a bf cuadrada, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, como parte del reposo dijimos que BI era 0, entonces este es 0. Y pues lo único que tenemos que hacer es despejar h, ¿no? Entonces aquí de su lado derecho voy a hacer el despeje. 2g lo paso dividiendo del otro lado a la bf, como el BI ya se fue, y lo único que nos queda entonces en el despeje sería que h es igual a la velocidad final al cuadrado entre 2g, ¿no? Y pues ya ahora hago la sustitución. No voy a escribir ahí sustitución, ya lo voy a hacer directo. Y la sustitución va a ser entonces BF era 40, entonces bueno, vean, es importante que chequen que las unidades cuadren. La velocidad esté en metros sobre segundo, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, y si todo cuadra, como nos están pidiendo altura, ¿en qué tiene que dar? Pues en metros, ¿no? Entonces tengo 40 metros sobre segundo, eso elevado al cuadrado. Como mis unidades cuadran, ya no las voy a escribir. Entre 2 por g, que es 9.8, que yo les dije que lo iba a redondear a 10 para que saliera fácil. Entonces aquí 40 al cuadrado es 4 por 4, un 16 con 2 ceros, y 2 por 10 es 20. Entonces 1600 entre 20 nos queda 80. Entonces la altura desde la cual se dejó caer el agua es de 80 metros. Y ya, así de fácil. Terminaron el primer ejercicio. Ok, vamos al siguiente. El siguiente dice: un cuerpo cae desde el reposo durante 6 segundos. Y dice: calcular la distancia que recorre los últimos 2 segundos. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Bueno, vamos a ver. Fíjense. Supongan que el cuerpo está aquí, ¿no? Es este. Y entonces va a caer. No, viene y cae. Aquí está el piso. Y la distancia desde donde está el objeto, más bien el tiempo que tarda el objeto en caer, de aquí hasta acá, son 6 segundos, ¿no? 6 segundos. Entonces, primero cayó 4 segundos y llegó hasta este punto, no importa cuál sea. Ahí fueron 4 segundos y luego siguió cayendo otros 2 segundos, ¿no? Hasta que llegó al piso. Esa flecha me salió mucho acá. Así, ¿no? Y esa distancia que recorrió
la recorrió en 2 segundos. Entonces yo quiero saber qué distancia fue justo esta que recorrió en los 2 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es primero calcular qué distancia recorre durante los 6 segundos, qué distancia recorre durante los 4 segundos y luego restarlas. Eso porque es la forma más fácil de hacerlo. Usando la misma ecuación que usamos en la ecuación anterior. No es cierto, no es la misma. Vamos a usar esta ecuación. La ecuación que decía que la distancia, o sea que la altura, era velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Usando esa ecuación vamos a calcular primero la altura o la distancia que recorre en 6 segundos. ¿Sí? En ese caso entonces es desde que la pelotita está aquí arriba hasta que llega hasta acá abajo, ¿no? Entonces, como cae desde el reposo, la velocidad inicial es 0, ¿no? Y entonces lo que nos queda es que, bueno, sería esta ecuación que está aquí arriba, pero la velocidad inicial, la voy a escribir otra vez, sería velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces la velocidad inicial es 0, entonces este término se va. Y entonces lo único que nos queda es que la altura a los 6 segundos, ya sustituyendo los datos, sería gravedad, que sería 10, por el tiempo, que serían los 6 segundos al cuadrado entre 2. Esto sería entonces 10 por 6 al cuadrado es 36 sobre 2. Y entonces esta cuenta nos da 180 metros. ¿Sí? Entonces a los 6 segundos, desde aquí hasta acá, son 180 metros. Ahora yo voy a ver cuánto es de aquí hasta acá, y ya si yo resto los 180 menos lo que sea de aquí a acá, ya me va a decir cuánto tardó en 2 segundos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la altura a los 4 segundos. O sea, ¿cuál era la altura a los 4 segundos? Entonces la altura a los 4 segundos sería otra vez velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Como cae desde aquí, la velocidad inicial es 0, entonces ese término se va, ¿no? Y nos queda ya sustituyendo los datos que a los 4 segundos, pues la altura sería gravedad, que es 10 por 4 segundos al cuadrado entre 2, que sería 10 por 16 entre 2, y esto nos da 80 metros. Entonces vean, si a los 6 segundos, o sea desde aquí hasta acá, son 180 y de aquí a acá son 80, pues entonces de aquí a acá, ¿cuánto sería? Pues 180 menos 80, ¿no? Otra vez, todo esto son 180 metros. Y de aquí hasta aquí son 80. Entonces de aquí a acá, pues ¿cuánto sería? Pues 100. Entonces, la distancia que recorre los últimos 2 segundos sería la distancia o la altura que recorre los últimos 2 segundos. Sería lo que recorre a los 6 menos lo que recorre a los 4. Entonces sería 180 menos 80 queda 100. Y esa ya es la respuesta, 100 metros. Vean que aquí yo no puse la estructura esta de datos, sustitución,
datos, fórmula, despeje, sustitución y todo. O sea, lo hice en un orden. Sin embargo, no fui poniendo todo eso porque me iba a tardar. Pero sería bueno si ustedes lo ponen, porque les ayudaría a entender mejor el problema. Ok, bueno, igual creo que así se entiende, pero si le entienden ustedes mejor de la otra forma, pues hagan con esa estructura. Ok, vamos rápido al siguiente porque si no nos vamos a tardar mucho. Por cierto, que ustedes no tienen que ver todo el video, ¿no? Pues si tuvieron solamente 2 o 3 errores, pues sáltense los que tuvieron bien, a menos que tengan duda, y los que tengan mal son los que van a estar bien, ¿no? Bueno, el inciso E dice: una niña suelta un perro desde una ventana que se encuentra en un 5º piso. Si el perro estrella contra el piso 2 segundos después, ¿a qué altura estaba la ventana? Y dice: sí, claro, el perro es de peluche, porque si no, pues pobre perro. Entonces, ese, el dato que tenemos, el único dato, es el tiempo, ¿no? Estos 2 segundos. 2 segundos es el tiempo. Y pues ya, ¿no? Tenemos que el tiempo son 2 segundos, esos son los datos. También sabemos que la gravedad vale aproximadamente 10. Y que la velocidad inicial es 0. Entonces, pues vamos y escribimos la formulita que nosotros, o sea, ustedes chequenla si no se la acuerdan. Es exactamente la misma que usé en el problema anterior. H, o distancia, velocidad inicial por tiempo, más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. En este caso, suponiendo que la niña solo suelta al perrito, o sea, no lo avienta, o sea, cae desde el reposo, la velocidad inicial es 0 y este término se va. Y entonces ya te queda que h es gt cuadrado entre 2, pues ya sustituimos los datos y sería g, que más o menos vale 10, por t, que sería 2 al cuadrado entre 2. Esto sería 10 por 4, 40 entre 2, 20 metros. Y ya, así de fácil. Este tipo de problemas son del tipo de los que vienen en el examen para ingresar a la UNAM. Así como muy sencillitos. El chiste es que te acuerdes de la formulita. Muy bien, vamos al siguiente. Dice: una bala es disparada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 100 metros sobre segundo. ¿Qué altura alcanza a los 5 segundos de vuelo? Entonces aquí tenemos dos datos. Este es la velocidad inicial con la que tú lanzas el objeto, y los 5 segundos pues es el tiempo, ¿no? Entonces tengo tres datos: la velocidad inicial, que es 100, el tiempo, que son 5, y la gravedad, que acuérdense que como es tiro hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, viene a ser negativa, entonces sería menos aproximadamente 10, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál de las ecuaciones que yo conozco me relaciona velocidad inicial, tiempo, y qué es lo que me están preguntando? Altura, ¿no? Entonces, ¿cuál de las ecuaciones que yo conozco me relaciona todas esas variables? Entonces, no voy a regresar las hojitas para que ustedes, si quieren hacerlo, lo hagan. Yo simplemente voy a escribir la ecuación porque yo sí me acuerdo cuál es. Y otra vez es la misma: h igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Pero acuérdense que aquí como es tiro vertical, como la gravedad va hacia abajo y el tiro hacia arriba, entonces aquí sería menos, ¿sí? Entonces aquí signo menos. Entonces la altura, bueno, ya sustituyendo, vendría a ser la velocidad inicial es 100, entonces es 100 por el tiempo, que son los 5 segundos, 5
Fíjense que no estoy poniendo las unidades, les repito, porque ya todas las unidades cuadran. Entonces, como todo cuadra, el resultado debe dar en metros. Si algunas unidades, por ejemplo, aquí me dieran la velocidad inicial en kilómetros sobre segundo, tendría que transformarlo a metros para que la altura me dé en metros. Pero aquí entonces no hay problema, todo cuadra. Luego sigue menos la gravedad, que es 10, por el tiempo al cuadrado, que sería entonces 5 al cuadrado, y todo esto entre 2, ¿sí? Entonces 100 por 5 pues da 500, ¿no? 500 menos 5 al cuadrado es 25, ¿no? 5 al cuadrado es 25 por 10, 250, entre 2 da 125. Entonces 500 menos 125 nos da 375. Y esa es la altura que alcanza el objeto cuando tú lo lanzas hacia arriba con esa velocidad que te dicen ahí. 100 metros sobre segundo. Pues ya. Está. Acabé el G. Vámonos con el H. Dice, se lanza verticalmente una pelota de forma que después de 4 segundos regresa al punto de partida. Y dice, calcula la velocidad inicial con la que se lanzó. Entonces vean, como la pelota después de 4 segundos regresa al punto desde el que se lanzó, vamos a suponer que el punto desde el que se lanza es el piso, ¿no? Está aquí el piso, ¿sí? Y entonces tú lanzas tu pelota desde aquí, desde la altura igual a 0. Entonces la pelota sube ¿sí? Sube y después viene para arriba, ¿no? Y después baja para acá y regresa otra vez al punto en el que partió. Eso es lo que dice el problema, ¿no? Que después de 4 segundos sube y baja. Entonces, cuando pasan 4 segundos, la altura, ¿cuál es la que tiene la pelota? Pues es 0, ¿no? Porque empezó en 0. Empezó aquí en 0, sube y después de 4 segundos vuelve a bajar. Ajá. Entonces, pues es evidente que la altura después de 4 segundos es 0. Entonces voy a escribir eso porque es importante. Si el tiempo son 4 segundos, entonces h, la altura es 0, ¿no? Entonces yo escribo mi ecuación que conozco para la altura, que es esa misma que hemos venido usando en los últimos 3 problemas. H igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Y aquí cuando t es igual a 4 segundos, h es igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es sustituir h igual a 0 y t igual a 4. Entonces lo que me queda es que 0 es BI por 4 menos la gravedad, que es 10, por el tiempo al cuadrado, que sería 4 al cuadrado sobre 2. Y entonces ya de aquí puedo despejar la BI, que es lo que me están preguntando, ¿no? Vamos a terminar de hacer las cuentas de acá. Nos queda 0 igual a BI por 4 menos 4 por 4, 16 por 10, 160 entre 2 sería 80. Entonces este 80 lo voy a mandar sumando para este lado. Entonces nos queda 80 igual a BI por 4 o 4 BI, ¿no? Pues ya nada más este 4 lo paso dividiendo para acá y ya nos queda entonces que BI es igual a 80 entre 4, ¿no? 80 entre 4 igual a BI. Y ya, entonces BI es igual a, ¿cuánto es 80 entre 4? Pues 20, ¿no?
Como es velocidad, pues es 20 metros sobre segundo. Y ya, esa es la respuesta. Como vieron, sí es fácil, parece fácil, solamente hay que pensar el diagramita que dibujé acá. O sea, el razonamiento que está aquí es lo único complicado. Ya las cuentas son bastante sencillas. Bueno, vámonos al siguiente. La siguiente ya es la tarea 2. La tarea 2 era sobre tiro parabólico. Acuérdense que el tiro parabólico es cuando tú lanzas algo, un proyectil, y este sube y debido a la aceleración de la gravedad vuelve a caer, ¿no? Y entonces en la clase correspondiente a este tema yo deduje todas estas ecuaciones y ahorita ya a la hora de resolver los problemas pues solamente hay que utilizarlas, ¿no? Entonces el primer problema decía, se lanzó un misil de prueba en el desierto con una velocidad inicial de 250 kilómetros sobre hora, ¿sí? Entonces este de aquí es la velocidad inicial o V0, ¿no? Acuérdense, aquí en este esquemita de aquí yo le puse V0, pero puede ser VI o V0. Para usar la misma notación vamos a ponerle V0, pero acuérdense, es lo mismo, es la velocidad inicial, no importa cómo le llames, el chiste es el concepto. Y este es el ángulo, ¿no? Que nosotros le llamamos aquí en el diagramita teta, ¿no? Este ángulo de aquí. Entonces este es teta. Y te preguntan qué tan lejos, qué tan alto y lejos llegará. Entonces vean, lo único que hay que hacer es usar estas dos ecuaciones, esta que me dice qué tan alto y esta me dice qué tan lejos, la altura máxima y la velocidad máxima, ¿no? Entonces es bastante simple, solamente hay que sustituir los datos en esta ecuación. Ese problema es muy sencillo. Entonces Sí. Déjenme ver, creo que estoy resolviendo otro. No, está bien. B. Sí. Entonces, la Y máxima. Las ecuaciones las pongo con rojo. Entonces, la Y máxima. De las ecuaciones que tengo allá atrás, en la página anterior, decía que era velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esta ecuación es esta: velocidad inicial al cuadrado, el seno del ángulo al cuadrado. El cuadrado lo puedes poner afuera o adentro, entre 2 veces la gravedad, ¿sí? Entonces ya tengo todos los datos, tengo V0, tengo teta, tengo G, pues ya simplemente hay que sustituir. Aquí meto V0 que vale 250. Vean aquí es importante. Los 250 está en kilómetros sobre hora. Y aquí la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, entonces tengo que hacer que cuadren las unidades. Tengo que convertir 250 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Eso ya lo saben hacer ustedes, ¿no? 250. A ver. Lo voy a hacer aquí y ahorita lo borro. 250 kilómetros sobre hora. Para pasarlo a metros sobre segundo, pues lo que se hace es utilizar dos factores de conversión, si se acuerdan, ¿no? El primero para eliminar horas. Entonces, como horas está abajo, lo pongo arriba y aquí abajo pongo segundos. Entonces, una hora son 3600 segundos. Y para eliminar kilómetros, como está arriba, lo pongo abajo y arriba pongo metros, ¿sí? Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Entonces, este kilómetro se elimina con hora se elimina con horas y ya queda metros sobre segundo. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar 250 por 1000 entre 3600. Si ustedes hacen esa operación, les queda 69.4 metros sobre segundo.
Entonces, esta velocidad inicial, que es 250 kilómetros sobre hora, en metros sobre segundo es 69.4. Entonces aquí en mi ecuación de la altura máxima va a ser 69.4 al cuadrado por el seno al cuadrado de 33 grados. Y eso entre 2 veces la gravedad, que sería 2 por 10 o 2 por 9.8. Voy a poner 2 por 10. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen toda esa cuenta, ya no la voy a hacer aquí para que no nos tardemos tanto. La respuesta es que la altura máxima es 71.43 metros. Entonces la altura máxima a la que llega el misil, si tú lo lanzas con esa velocidad y con ese ángulo, es 71.43 metros. Déjenme borrar esto que está aquí para... Está chiquito mi borrador. Ahí está. Eso. Para escribir la altura máxima o el alcance máximo. Entonces, el alcance máximo de las ecuaciones que yo tengo ahí atrás, de estas que están aquí, x máxima es b0 al cuadrado seno de 2θ entre g. Entonces, b0 al cuadrado seno de 2 veces el ángulo entre g. Entonces ya sustituyo directo. B0 dijimos que daba 69.4 al cuadrado. El seno de 2θ, como θ es 33, 2 por 33 da 66, entonces sería el seno de 66 entre la gravedad, que es 9.8, que yo le he estado redondeando a 10. Hacen ustedes esa cuenta y el resultado es 440 metros. Entonces ya, así queda. Entonces fue rápido. Vean que aquí resolver este tipo de problemas en realidad no es hacer física. Esto en realidad se parece más a ingeniería. Es ese caso en el que te dan ecuaciones y tú las usas para algo. Hacer física es hacer la deducción de estas ecuaciones. Entonces vean que hasta este punto, o en este punto de su educación, en realidad no estás como aprendiendo física del todo, sino más bien a aplicar algunas ecuaciones de física. Pero bueno, vamos al siguiente. Dice: ¿con qué velocidad es golpeada una pelota de tenis que llega a una altura máxima de 30 metros y un alcance horizontal máximo de 48 metros? Este problema de este tema es el más complicado, porque tienes que formar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo le hago? O sea, si tú no tienes idea de cómo empezar, lo que sabes, remarca primero lo que sabes. O sea, te están dando altura máxima, que son 30 metros. Entonces 30 metros es la y máxima, ¿sí? Y te dan el alcance máximo, que es 48 metros. Esto es el alcance máximo. Entonces tú conoces dos ecuaciones para la altura máxima y para el alcance máximo. Para y máxima, tú tienes esta ecuación que era b0 al cuadrado seno cuadrado de θ sobre 2g, ¿no? b0 cuadrado seno cuadrado de θ sobre 2g. Y para x máxima, tú tenías que era b0 cuadrado seno de 2θ entre g. b0 cuadrado seno de 2θ entre g. Ahora, dices, ¿qué es lo que me están preguntando? Bueno, la velocidad con la que es golpeada, o sea, vi. ¿Y qué es lo que conozco? Pues conozco y máxima, conozco g, pero lo que no conozco es θ. Entonces tengo dos incógnitas. Una incógnita es b0
y la otra incógnita es teta. ¿Cómo voy a hacer para encontrar B0 si no conozco teta? Bueno, como tengo dos ecuaciones, entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ese sistema, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, vean, a esta ecuación le vamos a poner que es la ecuación 1 para que tenga nombre. Y a esta le vamos a llamar ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1, pues yo voy a despejar B0 al cuadrado, ¿sí? Pues ¿cómo despejo B0? Pues el 2g que está dividiendo lo paso para acá multiplicando, ¿sí? Y luego el seno cuadrado lo paso dividiendo. Entonces, hagan ustedes el despeje de B0 en la ecuación 1 y entonces queda que B0 al cuadrado es igual a y máxima por 2g entre seno cuadrado de teta. ¿Sí? Ahora esto, B0 al cuadrado, lo voy a sustituir en la ecuación 2. Ese método, acuérdense que se llama el método justamente de sustitución. Entonces sustituyo esto en la ecuación 2. Sustituyendo en la ecuación 2. En la ecuación 2, aquí donde está B0, en lugar de poner B0 voy a poner todo esto que yo encontré acá, este despeje que está aquí, ¿sí? Entonces me queda que x máxima es igual a y máxima, ¿sí? Porque en lugar de B0 voy a poner y máxima. Y máxima por 2g entre el seno cuadrado de teta ¿sí? Eso es B0. Luego todo esto está al cuadrado. Y luego por seno de teta entre g. Perdón, seno de 2 teta entre g. No lleva el cuadrado porque ese ya es B0 cuadrado. Este cuadrado ya no lo lleva. Sería así. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, esto que está aquí es B0 cuadrado. Entonces ya nada más es B0 cuadrado por seno de 2 teta entre g. ¿Por qué hice esto? Bueno, lo que quiero aquí es encontrar teta, y una vez que yo encuentre teta lo meto en esta ecuación que encontré acá, que por cierto le voy a llamar la ecuación 3. Y ya haciendo eso, pues yo ya tengo la velocidad inicial, que es lo que me están preguntando. Bueno, entonces vamos a despejar teta. ¿Se acuerdan ustedes que seno de 2 teta nosotros lo definimos como, era una identidad que era 2 coseno por seno? O sea, y máxima. Les digo que este es el problema más complicadín, pero ahí vamos. Entonces x máxima es y máxima. Acuérdense que x máxima y y máxima los conozco, y g también, por 2g entre seno cuadrado de teta. Y este seno de 2 teta que está aquí de este lado, yo lo voy a escribir como 2 seno por coseno. Acuérdense que esa identidad usamos es una identidad simplemente. Seno de 2 teta es 2 seno por coseno entre g, ¿no? ¿Eso para qué lo hice? Bueno, porque este seno se me va a eliminar con el cuadrado. Entonces me queda que x máxima es igual a y máxima por 2g. Bueno, 2 por 2 me da 4.
que lo puedo poner aquí al inicio, por G. Vean que también esta G se elimina con esta G, entonces ya mejor esta de aquí ya no la escribo porque se elimina, ¿no? Pues queda 4y máxima por coseno de teta entre seno de teta. Y aquí ustedes se tienen que acordar que coseno entre seno es cotangente. Entonces ya, déjenme pongo otra página. Nos queda ya que x máxima es, les digo, coseno entre seno es cotangente, entonces queda 4y máxima por cotangente. 4y máxima por cotangente de teta. Y entonces aquí lo que tengo que hacer es despejar teta. Entonces, ¿qué hago? Bueno, este de aquí que está multiplicando lo paso dividiendo a la izquierda, me queda entonces x máxima sobre, está multiplicando, pasa dividiendo, 4y máxima, y aquí me queda cotangente de teta. Y ahora para quitar el cotangente, ¿qué es eso? Para quitar el cotangente del otro lado, acuérdense, este cotangente no está multiplicando a teta, es una función. Entonces pasa del otro lado como arcotangente o tangente inversa. Entonces teta ya va a ser tangente inversa de x máxima entre 4y máxima. Acuérdense que x máxima y y máxima ustedes lo sabían, y eso ya es teta. Entonces teta, ya haciendo esto en la calculadora, bueno, ya me queda tangente inversa. X máxima del problema era 48 y y máxima era 30. Entonces es 48 entre 48 entre 4 por 30. Eso nos da teta. Entonces ya haciendo esa cuentita, teta es igual a 2.3 grados. Eso lo tienes que hacer en la calculadora. Entonces, todo este show fue para que yo, una vez sabiendo teta, lo pueda meter en esta ecuación que está aquí y ya pueda encontrar B0, que es lo que me estaban preguntando. Entonces, esta ecuación me la voy a robar de aquí para no tener que escribirla otra vez. Ahí está. Es la ecuación 3. Pues ya tengo teta, ya tengo g, ya tengo y máxima, pues ya puedo encontrar B0. Nada más este cuadrado, para quitarlo lo pasas del otro lado como raíz y ya nos queda entonces que B0 es igual a la raíz de todo esto que estaba a la derecha. Y máxima por 2g entre seno cuadrado de teta. Entonces ya meto los datos. La y máxima dijimos que valía 30. Luego eso va por 2, luego por g, que es más o menos 10, y luego entre el seno cuadrado de el ángulo que nosotros calculamos aquí, que es 2.3 grados. Entonces haces la cuentita. Ahí es donde muchos se equivocan a la hora de hacer estas cuentitas en la calculadora. No debería ser un error que tengan, pero sí, lo cometen muy comúnmente. Pues ya haces toda esa cuenta y el resultado da que la velocidad inicial es 610.36 metros sobre segundo. Este problema fue mucha talacha, pero en realidad no era difícil, solamente era como
hacer la talacha. Que ustedes vieran desde aquí, desde las que pinté en rojo, que yo lo que estoy buscando es B0 y que lo que tengo es Y máxima, X máxima y G, entonces necesito teta. Entonces todas estas cuentas que yo hice, todas las identidades trigonométricas que usé fue para encontrar teta. Ya que tengo teta, vengo y lo meto en la ecuación que estaba aquí, en la que puse con la flechita, y ya, con eso ya obtengo B0. Entonces, eso fue todo. Vamos al siguiente problema. Dice, se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 300 kilómetros sobre hora. Vean, otra vez está la velocidad en kilómetros sobre hora. Y un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. ¿Qué tan alto y lejos llegará? Entonces, este problema es muy fácil. Es nada más encontrar X máxima y Y máxima. ¿Qué tan alto y qué tan lejos llega? Pero bueno, primero hay que transformar 300 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. O sea, haciéndole como le hicimos hace rato, o sea, pones 300 kilómetros sobre hora. Aquí multiplicas, para quitar kilómetros, pones aquí 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y luego multiplicas por... para quitar horas, aquí pones 1 hora y aquí abajo 3600. Haces esa cuenta y te queda que 300 kilómetros sobre hora es igual a 83.3 metros sobre segundo. Entonces, eso déjenme lo pongo aquí. Eso es BI, B0, que son 83.3 metros sobre segundo. Y ya que lo hice, déjenme borrar todo esto porque pues nada más fue la conversión. Es importante que ustedes sepan hacerla, pero bueno, ahí la voy a borrar porque pues ya no la ocupo. Entonces, pues este problema es bastante simple, mucho más que el anterior. El anterior era, de hecho, un poco talachudo. Este es bastante sencillo. Solo hay que encontrar Y máxima y X máxima. Entonces, Y máxima de las ecuaciones que puse en la primera diapositiva y que las hemos venido usando es B0 cuadrado seno cuadrado de teta sobre 2G. Entonces esto, ya meto mis datos y me queda 83.3 al cuadrado por el seno cuadrado de 40 grados entre 2 por la gravedad, que la voy a redondear a 10. Ya hago esa cuentita y me queda que la altura máxima es 143.46 metros. Y el alcance máximo es B0 cuadrado seno de 2 teta sobre G, ¿no? Entonces aquí ya sustituyo mis datos. Sería 83.3 al cuadrado por el seno de, si teta es 40, 2 teta sería 80 entre la gravedad, que es la redondeo a 10. Hago esa cuenta, ya nos queda que X máxima es 683.35. Hagan ustedes las cuentas para que vean si lo estoy haciendo bien o no, ¿eh? Entonces ya, este es X máxima y este de acá es Y máxima. Y ya, termina esto. Solamente había que sustituir tal cual en las dos ecuaciones, en la de X máxima y en la de Y máxima. El problema ahí me parece que es igual, determina la altura y el alcance máximo. Es lo mismo, pero este está más fácil porque en este la velocidad ya te la están dando en metros sobre segundo, la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, y el ángulo pues es este. Entonces,
tal cual hay que volver a escribir nuestras ecuaciones. Y máxima es b0 cuadrado seno cuadrado de 2 teta sobre 2g. Entonces ya metemos nuestros datos aquí. B0 sería 80 al cuadrado. Aquí ya todas las unidades cuadran por el seno de 75 al cuadrado. Entonces, seno cuadrado de 75 entre 2 por g, que sería 2 por 10, lo voy a redondear a 10. Entonces ya haces tu cuenta y te queda 298.6 aproximadamente, ¿no? Porque redondeé la gravedad. Y como estamos buscando altura, pues esto debe dar en metros. Este es y máxima. Para x máxima, pues escribe esta ecuación, que sería, ¿cómo era? B0 cuadrado seno de 2 teta sobre g. Sustituyes tus datos, sería 80 al cuadrado seno de, si teta es 75, 2 por 75 sería seno de 150 entre la gravedad, que es, la voy a redondear a 10, y ya haces tu cuenta y da 320 metros. Entonces un objeto que tú lanzas a 80 metros sobre segundo con 75 grados llega en x hasta 320 metros y en y, o sea, lo más alto que llega es 298.6. Y listo, ya quedó el E. Ahora vámonos con el G. El G dice: una pelota de béisbol sale golpeada por el bate con una velocidad de 30 metros sobre segundo a un ángulo de 30 grados. Aquí son grados. ¿Cuáles son sus desplazamientos horizontal y vertical después de 3 segundos? Entonces ahí tienen que regresar a las ecuaciones para el desplazamiento horizontal, que es este de aquí. Este te da el desplazamiento horizontal y este te da el desplazamiento vertical. Entonces esas dos ecuaciones las ocupamos en este problema. Entonces para el desplazamiento en x horizontal, tienes que x es b0 por coseno de teta por t, o b0 por t por coseno de teta. Entonces ya tengo todos esos datos. B0 es teta es y t pues es Entonces ya nada más metes esos datos aquí. Sería entonces B0 30 por t, que sería 3 por coseno de 30 grados, y ya haces esa cuenta, te queda 90 coseno de 30 y el resultado da 77.9 metros. Entonces después de 3 segundos avanza 77.9. Y en y, la ecuación que estaba ahí es b0 seno de teta por t, b0t seno de teta, y llevaba el término de la gravedad, g por t cuadrada entre 2. Entonces es casi la misma cuenta, excepto que lleva un término extra. Entonces sería b0, que vale 30 metros sobre segundo, por t, que vale 3 segundos, por el seno del ángulo, que son 30 grados, menos, voy a redondear la gravedad a 10,
por el tiempo, que son 3 segundos al cuadrado. Entonces sería 3 al cuadrado sobre 2. Y ya, haces toda esa cuenta y la respuesta da 0 si redondeo la gravedad a 10. Entonces pues le voy a poner 0 metros. O sea que justo después de 3 segundos esto está diciendo que el objeto vuelve a caer. Me dio 0. Si ustedes le meten g igual a 9.8 no da 0, da 0.9. Pero bueno, aquí redondeé la gravedad a 10 y entonces da que la altura es 0 después de 3 segundos. ¿Eso cómo es? Pues tú lanzaste el proyectil así y después de 3 segundos cayó. Lo lanzaste a 30 metros sobre segundo con un ángulo aquí de 30 grados. ¿Sale? Bueno, acabamos ese. El siguiente dice, en el caso de esa misma pelota, ¿cuál es su altura y su alcance máximo? Entonces aquí otra vez la ecuación de altura máxima era B0 cuadrado seno cuadrado de teta sobre 2G y X máxima era B0 cuadrado seno de 2 teta sobre G. Ya hasta se la aprendieron, ¿no? Ya la ocupamos un buen de veces. Entonces ya metemos nuestros datos. B0 era 30, ¿no? 30 metros sobre segundo al cuadrado. Luego por el seno cuadrado de 30 grados. Y luego entre 2 por 10, que sería, bueno, 2 por 10. Y acá X máxima es 30 al cuadrado por el seno de 2 por 30, 60 grados. Entre G, que lo redondea a 10. Entonces esto ya, si tú haces tu cuentita, da 11.25 en Y. Y si haces la cuentita en X, te da 77.94. Y ya. Vieron que fue nada más sustituir directamente en las ecuaciones. No tiene mucha ciencia ese problema. Y el que sigue tampoco, solamente es para que se aprendan las ecuaciones. Entonces otra vez, ¿cuál es la altura máxima y el alcance máximo? Entonces otra vez Y máxima, es más, ya ni lo voy a escribir porque ya lo tengo acá atrás, nada más lo voy a copiar. Y máxima es eso, y X máxima, pues de una vez lo copio también. El problema es exactamente el mismo, pero con otros datos. Ahora mis datos son la velocidad inicial es 35 metros sobre segundo, el ángulo es 45 grados y pues ya la gravedad pues la redondeamos a 10. Entonces ya meto eso aquí en mi ecuación y ya me queda que B0 al cuadrado sería 35 al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, que es 45 grados. Esto en la calculadora tendrías que hacer seno de 45 y luego lo que te dé elevarlo al cuadrado. Luego va entre 2 por G, que es 2 por 10. Haces esa cuentita y la respuesta es 30.625 metros, no, porque estoy calculando altura. Y acá B0 sería 35 al cuadrado por el seno. Si el ángulo es 45, 2 por 45 sería el seno de 90 entre 10. Esto daría, ya haciendo toda esa cuenta otra vez,
Eso da 122.5. Entonces este proyectil es uno que va así, que de aquí hasta acá recorre 122.5 metros y que de aquí hasta acá recorre 30.625. Bueno, entonces ya terminamos la tarea. La tarea 2. Vámonos por la tarea 3. La tarea 3 es leyes de Newton. La primera ley era la ley de la inercia, que todos los objetos se quedan en reposo o a velocidad constante a menos que una fuerza externa lo modifique. La segunda ley era esta ecuacióncita que decía que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. La tercera era acción y reacción, que si tú aplicas una fuerza en una dirección, el objeto reacciona con una fuerza de la misma magnitud pero en sentido contrario, ¿no? Si el problema B estaba mal redactado porque te preguntan ¿qué aceleración tiene un objeto que acelera a? Entonces no te pueden preguntar la aceleración si ya te están dando la aceleración, ¿no? Entonces estaba mal. Era exactamente el mismo, pero ya bien redactado era el C. ¿Qué masa tiene un objeto que acelera a 3 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces esto está súper fácil. Lo único que tienen que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Mi ecuación es aceleración igual a fuerza entre masa. La masa la despejo, la paso multiplicando para acá, queda masa por aceleración igual a fuerza. Y luego la aceleración la paso dividiendo y ya queda que la masa es fuerza entre aceleración. ¿Sí? Esta fue mi ecuación y mi despeje. Entonces ya vengo y hago mi sustitución. Yo ya tengo la fuerza. Aquí son metros sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración. La fuerza, que son 5 newtons, de aquí es la fuerza, y esta es la aceleración. Entonces ya tengo los dos datos, ya puedo sustituir aquí. Entonces ya la masa quedaría fuerza entre aceleración, que sería 5 entre 3. 5 newtons entre 3 metros sobre segundo al cuadrado, ya esas unidades cuadran y ya me tiene que dar en kilogramos. Si haces esa ecuación, da 1.6 kilogramos. Y ya, así de fácil era este problema. El siguiente. Un tractor tira de un remolque cargado de carbón en un camino plano con una fuerza constante de 440 newtons. Si la masa total del remolque y su contenido es de 275 kilogramos, ¿qué aceleración tiene el remolque? Desprecie todas las fuerzas de fricción. Entonces, ¿cómo es este problema? Pues otra vez escribo mi ecuación. Fiesta igual a mucho alcohol. Fuerza igual a masa por aceleración. Me piden la aceleración, de hecho era mejor escribirla despejada. Aceleración, fuerza entre masa. Alcohol fiesta entre mucho, no, pues no suena. Bueno, esa es mi ecuación. Y pues ya, tal cual, despejo directamente. La fuerza son 440 newtons y la masa son 275 kilogramos. Estas unidades cuadran y ya me da que la aceleración es 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como vieron, este problema fue también muy fácil. Bueno, el siguiente dice: cuando se aplica una fuerza horizontal de 300 newtons a una caja de 75 kilogramos, esta se desliza por el piso plano, oponiéndose a una fuerza de fricción cinética de 120 newtons. ¿Qué magnitud tiene la aceleración de la caja? Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, usar las leyes de Newton, nada más hay que observar que, aquí tú tienes tu caja, ¿no? Entonces tú le aplicas una fuerza de 300 newtons para acá.
como tiene una fuerza de fricción, la fricción va en sentido contrario. Dice que es de 120, entonces tiene 120 newtons para acá. Como van en sentido contrario, la que gana es la fuerza que tú le aplicas, y entonces queda una fuerza resultante sobre la caja de 300 menos 120 de 180 newtons, ¿no? Entonces la fuerza resultante sobre esta caja es 180 newtons. Ya que tengo la fuerza resultante, pues ya nada más la aceleración la calculo usando la segunda ley de Newton. Aceleración igual a fuerza entre masa. La fuerza entonces es 180 entre la masa, que son 75 kilogramos. Haces esa división y la respuesta es 2.4 metros sobre segundo. Y ya, terminaste. Ese también estaba sencillo.